El día de hoy vamos a realizar o vamos a revisar los compuestos oxigenados, que son los alcoholes, aldehídos y cetonas. Bueno, ¿y por qué se llaman compuestos oxigenados? ¿Recuerdas cuáles eran los radicales, Dayana? No, profesora. Ok, perfecto. Bueno, los radicales son los compuestos de los alcanos que les hemos quitado un hidrógeno. ¿Cuáles eran los alcanos? Los alcanos son los hidrocarburos que se forman por enlace simple, ¿no? Se forman por enlace simple, dependiendo del número de carbonos, pues tienen su nombre. Los alcoholes operan de la siguiente forma. A un radical, en lugar de ponerle un hidrógeno para formar un alcano, le ubicamos un OH para que quede un alcohol. ¿Listo? Sí. Entonces, vamos a realizar aquí en pantalla. Ahorita la pantalla debe estar en blanco. Bueno, mientras carga. Listo, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos aquí un compuesto. De lo que hemos visto en química, Dayana. ¿Qué, profesora? ¿Cómo se llama este compuesto? Hidrógeno. A ver, ¿qué estoy escribiendo? ¿Cómo se llama este compuesto? Hidrocarburo. Es un hidrocarburo, es un alcano. Muy bien, porque tiene enlace simple. Pero, ¿cuál es el nombre específico de este compuesto? Hidroxilo. No, sin adivinar. No sé, profesor. Es un carbono que tiene 4 hidrógenos. Los hidrocarburos que tienen un solo carbono, ¿cómo se llaman? Metano. Muy bien, es un metano. ¿Listo? ¿Cómo sé yo que es un metano? Porque solamente hay un hidrógeno, perdón, un carbono y hay enlaces simples, ¿cierto? Entonces, ese es un metano. Ahí a usted me hubiese dicho sí, pues me está sin sufrir en responder. Ok, listo. A este metano, este hidrógeno dijo, bueno, me voy de paseo. Y se va. Metil. Entonces, cuando pierde un hidrógeno, se llama metil. Muy bien. Pero ese carbono no puede quedarse solito, no puede quedarse solamente con los tres hidrógenos, le hace falta un enlace. Entonces va a llegar un OH, un hidroxilo, y dice, yo voy a completar esa vacante, ese puesto. Entonces, se une un OH en lugar de ese hidrógeno. Cuando pasa esto, cuando llega un OH, se llama metanol creo, ¿no mismo? Ajá, muy bien, metanol. ¿Por qué? Porque ahora se ha formado un alcohol. ¿Listo? Se ha formado un alcohol. Entonces, cuando solamente tenía los 4 hidrógenos, ¿cómo se llamaba? Metano. Y cuando le quitan un hidrógeno es metil. Cuando entra un alcohol es metanol. Muy bien. Listo. Vamos a hacer un ejemplo con el etano. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a poner las H's. Etanol dijo, ¿no?
¿Cómo se este compuesto? Estamos dibujando ahorita, antes que nada. Se llama semidesarrollado. Por composición ¿Cómo? semidesarrollado, creo. No, ese es desarrollado. Sí, ya es desarrollada porque ya aparecen los enlaces del hidrógeno. Cuando los hidrógenos aparecen juntos es semidesarrollado. Muy bien, Sí. has estado estudiando. Felicidades, Dayana. Listo, bueno, Ya. ¿cómo se llama este hidrocarburo? Eteno. No, etano, perdón. Muy bien, etano, porque el eteno es con enlace doble, ¿no? Sí. Etano. Dibujar con este tablerito a veces se dificulta un poquito. Bueno, ahí está, el etano, ¿no? Lo mismo, le voy a borrar un hidrógeno. Pero cuando yo borro ese hidrógeno, yo tengo que decir en qué posición se fue ese hidrógeno. Entonces hacemos el conteo por la cadena al extremo más cercano de donde se fue ese hidrógeno. ¿Cuál es el extremo más cercano? Los contamos con los carbonos. 1 o 2. Fue en 1, ¿cierto? Entonces aquí se va a llamar Etil. 1-etil. Muy bien. O sea, mis cuando le quitan, o sea, solamente en el metano, cuando le quitan solamente es metil, pero si es en el etano, propano, butano, en eso sí tienes que poner el número en donde le han quitado. Sí, ¿por qué? Porque las fórmulas o los nombres a nosotros nos permiten deducir la fórmula, la composición. Si yo nomás digo que es etil, o puede ser acá o puede ser acá, entonces vamos a nombrarle 1-etil. ¿Listo? Si es en el propano, puede ser en la posición 1, 2, 1, 2 también. Es de acuerdo al extremo más cercano, ¿no? Y Sí. bueno, ahora va a llegar aquí un hidroxilo. Como llega un hidroxilo, ¿cómo se va a terminar llamando este compuesto? Etanol. Etanol. Muy bien. 1, etanol. Etanol. Incluso, pues aquí nosotros, hasta el segundo, a veces tampoco es tan necesario escribir el 1, pero para acordarnos de la UPAC, la vamos a poner, ¿vale? 1 etanol. Ya. Listo. Bueno, esto es como la parte del concepto de los alcoholes y de los aldehídos. Ya. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar explicando algunas características. Entonces, los alcoholes son compuestos que se derivan de un hidrocarburo, como nosotros ya lo miramos. Lo hicimos en el caso de los alcanos, pero también pueden ser los alquenos o los alquinos, que han sustituido uno o más hidrógenos en su grupo funcional hidroxilo, OH. Entonces nosotros vamos a indicar la posición del OH. Formas de nomenclatura. Se nombran como los hidrocarburos de los que se proceden, pero el hidrocarburo ya va a terminar con ol e indican la posición del grupo alcohólico en el número localizador más bajo posible. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros buscamos el extremo más cercano al alcohol y de ahí lo vamos nombrando. Si en la molécula hay varios grupos de hidroxilo, se coloca di, tri delante de la terminación ol y los radicales se nombran antes de la principal con su número localizador delante. Si hay dos o más iguales que se les pone di o tri y se les termina con il o hilo, dependiendo pues de los radicales, ¿no? Los radicales, si son distintos, se nombran por orden alfabético y no se tiene en cuenta, pues, el di o el tri. Entonces, si hay más de 2 radicales, se nombran por orden alfabético siempre que estén en la misma posición, sino de acuerdo a la posición en la que estén.
Tipos de alcoholes. Los alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Bueno, un alcohol es primario si el átomo de hidrógeno H es sustituido por un oxidrilo o hidroxilo perteneciente a un carbón C primario. Por ejemplo, tenemos el etanol, o muy bien conocido como alcohol etílico. ¿Ya? Es secundario si el átomo de hidrógeno es sustituido por un hidroxilo o oxidrilo perteneciente a un carbón secundario. Propanol, alcohol isopropílico. ¿Listo? Bueno. Aquí tenemos, y finalmente es terciario si el átomo de hidrógeno es sustituido por el grupo hidroxilo perteneciente a un carbón terciario. En este caso tenemos aquí 2-metil, 2-propanol, alcohol terbotílico, porque tiene 4 carbonos. ¿Listo? Entonces, pues tiene diferentes formas de nombrarlo. Profesora, ¿no hay cuaternario? No, solamente llega a terciario. Esto depende del grado en donde se ubica el alcohol, más no de la cadena. Si está en la cadena principal, es primario. Si está dentro de los radicales, es primario. Y si hay más radicales y está entre esos radicales, ya es terciario. ¿Listo? Vamos a compartir pestaña desde acá. Porque por acá se me hace más fácil. Se me hace como un poquito más fácil utilizar la pantalla de tablero digital. Listo, bueno, en pantalla tenemos nuestro tablero digital. ¿Listo? ¿Qué significa que sea un alcohol primario? Vamos a dibujar, en este tipo de gráficos hemos ubicado los carbonos, Dayana. Dayana, nosotros hemos trabajado con este tipo de hidrocarburos. ¿Sí me escuchas, Dayana? Disculpa, profesora. ¿Te acuerdas que en la primera clase hemos dicho un avance nada más, pero no hemos hecho la práctica? Y creo que en la práctica había ese tipo de así como montañitas. Pero yo sí, no se preocupe, porque yo he hecho hace como 2 años y el año pasado también eso, así que no estoy perdida de la Bueno, clase. muy bien. Gracias por ser sincera. Entonces, ¿es tipo de montañitas, sí? O un diagrama de líneas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Nosotros podemos dibujar un enlace de la siguiente forma. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, cada uno de estos va a terminar en hidrógeno, ¿no? Sí. Eso es Una fórmula desarrollada. heptano. Heptano, muy bien. Entonces, yo el heptano lo puedo dibujar de esta forma o como si fueran las montañitas. ¿Qué es lo que yo cuento? ¿Qué es lo que yo cuento en las montañitas? Los extremos. Entonces, esto es un carbono, esto es 2 carbonos, esto es 3 carbonos, esto es 4 carbonos, 5, 6, 7 carbonos. ¿Qué quiere decir? Que este dibujo de acá abajo es lo mismo que acá. ¿Por qué lo utilizamos el de arriba y no el de abajo? Porque es más fácil al momento de explicar todo, es más rápido de graficar, ¿no? Y nos
nos da a entender prácticamente lo mismo. Entonces nosotros lo podemos ubicar así. Sí. ¿Listo? Entonces, esta montañita es un heptano. ¿Listo? Bueno, mis, entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer para saber dónde ubicar un OH? Ok, no hay problema. Recordemos. Profesora, mientras que no tenga enlace doble, normal puedes empezar por la derecha o por la izquierda. Bueno, cuando son alcanos no hay problema, ¿cierto? Sí, no hay problemas. Cuando tienen enlaces dobles, nosotros, empieza. ¿qué hacemos? Comenzamos por el extremo más cercano al enlace doble. Entonces hacemos la pregunta en nuestra mente. ¿Está más cerca a la izquierda o a la derecha el enlace doble? A la izquierda. Muy bien, entonces desde la izquierda, desde el extremo, empezamos a enumerar. 1, 2, Porque usted ha puesto, sí o no, mira, te voy a remarcar. Ay, no hay para hacer con... 4, Ya, 5. acá donde está usted poniendo 1, 2, esa rayita que está de abajo de la otra línea, sí o no, ese es, como un enlace doble, ¿no? Exactamente, cuando tenemos esta doble linecita Entonces nos indica que es un enlace doble. Ya no es un heptano, es un hepteno. Es un hepteno. Como el enlace doble está en el primer extremo, será 1 Hepteno. hepteno, sí, muy bien. ¿Por qué? Porque yo necesito saber dónde está el enlace doble. No es lo mismo que tener un 1 hepteno que tener un 3 hepteno. La posición del enlace doble está en otro lado. ¿Listo? Siempre con el número más cercano, ¿sí? El enlace va de 3 a 4, pero nosotros aplicamos al 3. Listo. Algo muy parecido va a suceder con los alcoholes. ¿Listo? Nosotros ya sabemos que esos puntitos tienen que tener la cantidad de hidrógenos que deben tener. ¿Listo? Para la configuración. Es decir, que en este extremo van a haber 3 hidrógenos, en este otro extremo van a haber 3, pero en los centros ya van a haber 2. Entonces, este diagrama lo debemos utilizar cuando nosotros ya tenemos como unas basecitas más fuertes de los alcanos. En este caso, si corresponde, tú tienes buenas bases, entonces ya podemos utilizarlo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ubicar un OH. Entonces, aquí este ya no lo contamos como un alcohol. No, sino que aquí ya indicamos que es un OH. ¿Listo? Entonces, ¿cómo crees tú que sería el nombre de este alcohol? Hidroxilo. No, el nombre de este alcohol, ¿cómo sería? Eptil. ¿Cómo? Eptil. Eptil. ¿Cómo se llama el nombre principal de este compuesto? Eso es heptano. Muy Heptano, bien. 5 heptil. Heptano, 50, algo así. Estoy intentando, profesora. Recordemos que el etil es cuando pierde un hidrógeno, ¿no? Sí. Entonces, aquí Heptanol. es un alcohol, Heptanol. muy bien, 5-heptanol. Pero, Miss, ahí nos estamos confundiendo. ¿Por qué crees que no se puede llamar 5-etanol, Dayana? ¿Por qué crees que hay confusión en este lado? ¿Por qué no está quitando ni uno? No, ahí simplemente es la posición del oxígeno. ¿Está más cerca al extremo de la izquierda o al extremo de la derecha? A la derecha. Muy bien, entonces la numeración, como está al extremo de la derecha más cerca, va a cambiar. Va a ser desde acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, se va a llamar 3 heptanol. 3-heptanol. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí, en este punto, Dayana, ¿existe de pronto alguna duda? No. Ok, listo, no hay problema. ¿Sabemos por qué se llama heptanol? Sí, porque está con un alcohol. Muy bien. Bueno, si nosotros le escribimos aquí
un radical, por ejemplo, si hacemos este punto, si lo dejamos, pero aquí no le escribimos nada, quiere decir que termina en carbono, ¿cierto? ¿Cómo se llamará este puntito que tenemos acá? ¿Cuál? Esta linecita. ¿Etil? Bueno, el etil es con 2 carbonos, pero solamente aquí tiene un extremo, un punto. Metil, ¿Cómo sería? metil. Metil, muy bien, metil. Entonces, el nombre de este sería así. ¿En qué posición está el metil? Ahí ya cambia, ¿cierto? Porque ¿Cómo? No entiendo. vamos a recordar la nomenclatura. Se nombran los hidrocarburos de los que proceden, pero con la terminación en ol, y se indica la posición del grupo del alcohol. Ah, listo. Bueno, entonces, en este punto, ¿cómo se va a llamar ese metil? Recordemos, la posición 5, metil, 3 heptanol. Este sería el nombre de este compuesto. O sea, ya no es 3-septanol 5-metil. Sí, sé que siempre de los metil siempre va a ir primero antes que de los nombres que tiene que ser. Bueno, pero entonces a nosotros, ¿qué es lo que nos va a guiar para dar esta numeración? ¿El metil o el alcohol? Porque recuerda que nosotros hacemos esa numeración de acuerdo al extremo más cercano. ¿Cómo dice, profesora? No he escuchado. No, a nosotros lo que nos va a dar la numeración es el extremo más cercano al alcohol. ¿Listo? Cuando no es un alcohol, cuando solamente es un radical, nombramos de acuerdo al grupo que está más cerca al radical. En este caso, pues tendríamos que comenzar desde acá, ¿cierto? Si estuviera así, aquí sería el 1. Pero, como estamos trabajando con un alcohol, nombramos al extremo más cercano que está al grupo del alcohol. Entonces decimos 1, 2, 3. Es 3 heptanol, pero aquí hay un radical, es un metil, 3 metil. ¿Listo? ¿Queda claro ese concepto, Dayana? Sí, profesora. Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir un poquito con la guía. Bueno, eso es para un alcohol primario. ¿Listo? Eso es un alcohol primario, pero a mí me están diciendo que existen otros tipos de alcoholes. Ya hablamos del alcohol primario. Vamos a hablar entonces de un alcohol secundario. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del propanol. ¿Listo? ¿Con montañitas o...? Lo vamos a hacer aquí como 1, 2, 3. Ah, no, aquí es un butanol. Un butanol. ¿Butanol? Listo. Ya está. Entonces, aquí tenemos. Profesora, un ejemplo. Si tú me pides así en un examen, me dices, desarróllame o transcríbeme un butanol. Ya, normal, ¿sí o no? Ya yo puedo hacer mi montañita 1, 2, 3, 4 de los 4 extremos. ¿Y dónde Sí. podría poner el OH? ¿En cualquier parte que yo quiera? ¿O cómo? Dependiendo. Si yo te digo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Esto es un diagrama de líneas, ¿no? Y luego está la fórmula desarrollada, que es con los C y los H y la subdesarrollada. Pero si yo te digo, en diagrama de líneas, representar el 2 butanol. Entonces, Ahí sí ya sabría dónde hacerlo.
¿Dónde ubicaríamos el alcohol? Ah, arribita, donde estás destacando, arriba. ¿Aquí? Sí, OH. Ahí puede ser una opción o también lo puedes ubicar acá, Ajá. en cualquiera Sí. de las dos. Porque tú ya dices, ah, es en la segunda posición, entonces ya sé dónde tiene que ir el OH. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar, eso es un alcohol primario, ¿no? Vamos a hablar de un alcohol secundario. Entonces, vamos a hablar de un pentil. Y voy a ubicar un radical metil, pero él va a terminar en OH. ¿Listo? Pentil. Sí. Entonces, ¿dónde lo vamos a ubicar? Sería 2-pentil. Bueno, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, este es un metil, es 2. Profesora, no sé si te das cuenta, ya no tiene, o sea, ya no es una rayita y OH, son 2 rayitas y OH, o sea, ¿cómo es eso? Ah, listo. Bueno, entonces, hasta este punto es un radical, ¿cierto? Ya. Pero esta rayita que está aquí, la que sobra es un enlace para un OH. Solamente hay un carbono y termina en OH. Y no hace efecto nada eso, ¿no? No. Si de pronto lo tuviéramos así, por ejemplo, 1, 2, 3, ahí ya sería un etanol, ¿sí? Porque ya hay dos, pero ¿Cómo? solamente hay uno. Etanol. Ajá, porque etanol es para 2 carbonos. Aquí solamente hay uno, por ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviera 1, 2, 3. Hay 1 y 2. Entonces sería un etanol. Porque le estoy terminando en OH. Como hay un enlace nomás de un radical, es metanol, sigue siendo metanol entonces. Uh-huh. Aquí es metanol, como lo habíamos dibujado, es un metanol. Pero ¿por qué es metanol? Metanol. Y acá se va a llamar 2-metanol pentanol. ¿Cómo? 2-metanol, porque es el radical, esto ya es un terciario. O sea, a mí ya me he confundido en ese momento. Ouch. Ouch. Oh, se dañó la tablet. Ok. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Priscila, ¿cómo estás? Bien, Miss. Bueno, me alegro. Entonces, ¿por qué es 2-metanol pentanol? Ya es un alcohol tipo terciario, ¿no? Si el alcohol está en el radical va a terminar en ol, ¿sí? Si el alcohol está ¿qué? En el radical ya no va a ser metil, sino que ya va a ser metanol, porque el alcohol está en el radical, ¿ya? Está después del radical. Y como todo este compuesto es un alcohol, se va a llamar 2-pentanol. ¿Por qué pentanol? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Hidrógenos, como tipo hidrógenos. carbonos. 5 carbonos. Y si no estuviera, Recordemos, si estuviera solamente una rayita OH, solamente sería butanol. 5. Recordemos que cada extremo es un carbono, ¿no? Si, por ejemplo, yo borro esta lineecita de aquí, solamente estuviera esta así, entonces ya sería 2-pentanol solamente, ya no sería aquí.
Solamente en ese caso se llamaría 2-pentanol, porque no hay no hay otro carbono, sería 2-pentanol, ¿cierto? Sí. Pero como nosotros estamos utilizando un radical antes que el alcohol, entonces ya es 2 Metanol. metanol pentanol. Ah, ya, y si es que estuviera dos rayitos, o sea, dos extremos, sería 2 etanol, ¿no, Miss? Sí. Si Y tuviéramos ahí, dos y ahí carbonos, sería pentanol, sería hexanol. ¿por qué hexanol? En donde dice 2 pentanol, o eso sí o sí sigue siendo así. Sí, sigue siendo pentanol porque la cadena principal tiene 5. Mira, 1, aquí es 1, aquí son 2, aquí son 3, 4, 5. Entonces la cadena principal es la que va al final. ¿Listo? Y Eso no los se cambia. radicales, por ejemplo, les voy a hacer otro ejemplo con los diagramas. Entonces, Priscila, cada extremo representa un carbono. ¿Listo? Si yo ubico en este punto, ubico un OH y al otro lado ubico lo ubico sin OH, ¿cómo se llamaría este compuesto? Es muy parecido al anterior, solo que aquí cambia. Se llamaría 2. Ajá. Metil. 2-pentanol. ¿Por qué metil? ¿Por qué ya no es metanol? Porque aquí ya no termina con OH, aquí solamente termina con hidrógeno. Pero arriba termina con OH. Pero acá, bueno, esta no es esta, es la que queda así, ¿no? Es 1 y 2. El OH está en el metil, ¿cierto? Mira, aquí está. El OH está en el metil. ¿Listo? O sea, está el metil, tiene el alcohol. Pero acá el alcohol no está en el metil, sino que está en la cadena principal. Entonces aquí ya no se va a llamar metano, sino que va a ser metil. Quiere decir que el metil no tiene el OH, pentanol. ¿Sí miran la diferencia, chicas? ¿Y cómo queda? No se hace nada con ese OH. No, el OH está unido al carbono de la cadena principal. Recuerden, chicas, mucha atención, por favor, que los extremos son los carbonos. ¿Ya? Ya, hay 5 carbonos. Tenemos, en la cadena principal hay 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Este OH está en este carbono de la cadena principal. En la 2. Ajá. Mientras que este OH está en el carbono del radical. Ah, ya. Aquí por eso, pues mire, cada extremo representa un carbono. A no ser de que nosotros lo unamos con otro elemento. En ese caso ya no es ya no representa el extremo un carbono. ¿Listo? Ya. ¿Queda claro, chicas? Algo. Ok, quiero que miren esta imagen bien. ¿Qué diferencia hay entre esta imagen que está en el tablero? Que en la primera tiene un radical con un OH. Y en la segunda el OH está solo y hay un metil. Ajá, entonces, cuando el alcohol va junto al radical, se llama metanol y es un tipo de alcohol terciario. ¿Listo? Cuando el alcohol está en la cadena principal, los radicales se llaman normalmente, solamente el que cambia es la cadena principal y es un alcohol primario. Vamos a mirar un alcohol de tipo secundario. Un alcohol de tipo secundario nos va a presentar, por ejemplo. Ahí no hay cuaternario, ¿no? No, porque tendría que ser muy compleja y muy larga la cadena. Tendría que estar dentro de una cadena principal
la cadena principal debe tener una cadena secundaria, que son los radicales. Dentro de esos radicales debe existir otros radicales, que ya sería una cadena terciaria, y a su vez, o sea, es como más complicadito tenerlos. Puede que existan, pero de momento solamente vamos a trabajar hasta el terciario. El secundario. ¿Cómo es el secundario? Viene de la forma. R1 son radicales, ¿no? Son alcanos que han perdido un hidrógeno. Con entonces aquí tenemos un radical CH2 con otro radical. A ese radical con SCH. O sea, el secundario ya no es así, con montañitas. No, todos se pueden representar por medio de montañitas, Dayana. Lo importante es que no nos confundamos. Este es un ejemplo que está en el libro, que tenemos radicales. Y aquí, pues ya tenemos que es un OH. Vamos a hacer un ejemplo con el propanol. Entonces, hay 3 carbonos y está ubicado en la posición 2. 2 propanol. También se puede llamar como alcohol isopropílico. Ese es un tipo de alcohol secundario, ¿cierto? También lo podemos hacer con lineecitas. Por ejemplo, tenemos aquí una, ¿Por qué dos. es secundario? Porque se ubica dentro de la cadena principal. Es muy parecido al primario, ¿no? Solamente que trabajamos es cuando hay radicales similares. Entonces, en este caso es un alcohol isopropílico. Nosotros recordemos que los extremos son los carbonos, ¿cierto? Entonces, este lo podemos representar de la siguiente forma. Sigue siendo un alcohol isopropílico. ¿Listo? ¿Por qué? Allá, usted está trabajando con un propanol, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué propanol será? El 2. Ay, profesor, ¿por qué usted ha desactivado el modo para pintar? Si no le indicaría cuál es mi duda. Ok, bueno, a ver, vamos a mirar si lo podemos hacer. Lo que pasa es que como estoy con tablero digital, a veces se desactiva. Pero te voy a dar, a ver aquí,